¿Alguna vez has sentido que tu vida profesional se convirtió en una prisión de oro? ¿Te levantas cada mañana preguntándote si esto es todo lo que hay? El 78% de las personas que cambiaron de carrera después de los 40 reportan mayor satisfacción que en cualquier etapa anterior de su vida. Hoy vamos a hablar de algo que muchos sienten pero pocos se atreven a decir en voz alta: no es demasiado tarde para reinventarte. No es demasiado tarde para perseguir lo que realmente amas. Esta es la historia de Carlos, quien a los 47 años dejó un puesto ejecutivo de 20 años para lanzarse a lo desconocido, y descubrió que su mejor vida estaba esperándolo del otro lado del miedo. La crisis de la mediana edad no es un mito. Es una realidad psicológica documentada. Es ese momento donde inevitablemente miramos atrás y evaluamos: ¿valió la pena? ¿Es esto lo que soñaba a los 20 años? Según estudios recientes, la satisfacción laboral alcanza su punto más bajo precisamente entre los 40 y 50 años. No es casualidad. Es la culminación de décadas cumpliendo expectativas ajenas. La sociedad nos bombardea con mensajes contradictorios. Por un lado, nunca te rindas, persigue tus sueños. Por otro, sé responsable, mantén la estabilidad, especialmente después de cierta edad. Y así llegamos a los 40, 45 o 50 años con una vida aparentemente exitosa que no resuena con quienes realmente somos. Las responsabilidades son reales. Hipotecas, educación de los hijos, planes de jubilación. Todo parece conspirar contra la idea de un cambio radical. Y entonces nos decimos: ya es tarde, debería conformarme. Pero permíteme preguntarte, ¿realmente es tarde? ¿O es solo el miedo hablando? ¿Y si los próximos 20, 30 o incluso 40 años de tu vida pudieran ser los más gratificantes y auténticos? Mi nombre es Carlos Méndez. Durante 23 años trabajé en finanzas corporativas. Comencé como analista y terminé como director financiero de una multinacional. Desde fuera, tenía la vida perfecta. El puesto directivo, el salario de 6 cifras, el respeto profesional, el coche de empresa, pero también tenía una úlcera crónica, dormía 5 horas por noche, y no recordaba cuándo fue la última vez que disfruté realmente un fin de semana sin revisar correos. Cada domingo por la noche sentía un nudo en el estómago. Con los años, ese nudo empezó a aparecer los sábados. Y luego los viernes. Hasta que prácticamente vivía con esa sensación constante de ansiedad. El punto de inflexión ocurrió en el cumpleaños 15 de mi hija, Lucía. Estábamos en una cena familiar y alguien le preguntó qué admiraba de su padre. Ella dijo: mi papá es muy trabajador y exitoso. Luego hizo una pausa y agregó: pero me gustaría que fuera más feliz. Nunca sonríe cuando habla de su trabajo, punto. Esa noche no dormí. La observación de un adolescente hizo lo que no habían logrado años de malestares físicos y advertencias médicas. Me di cuenta de que no solo estaba desperdiciando mi vida, sino que le estaba enseñando a mi hija que el éxito y la felicidad son incompatibles. Siempre me había apasionado la cocina. Era mi escape los fines de semana. Cuando estaba estresado, cocinaba. Mi esposa siempre decía que debería haber sido chef. Lo tomaba como un cumplido amable, nunca como una posibilidad real. Pero esa noche, a los 47 años, comencé a preguntarme: ¿y si no es solo un hobby? ¿Y si realmente pudiera hacer esto? Hice cálculos. Faltaban casi 20 años para mi jubilación. ¿Realmente quería pasar 2 décadas más sintiéndome así? La historia de Carlos refleja un patrón que vemos constantemente. El momento de claridad que desencadena el cambio. Pero entre ese momento y la acción hay un abismo llamado miedo. Y no es un miedo irracional. Al contemplar un cambio radical después de los 40, enfrentamos obstáculos reales y percibidos. Miedo al fracaso amplificado por la edad. Preocupaciones financieras y responsabilidades familiares. La curva de aprendizaje en un nuevo campo. El temor al juicio social: ¿qué pensarán de mí? La sensación de desperdiciar décadas de experiencia previa.
Claro que dudé. Constantemente. Me preocupaba arruinar nuestras finanzas familiares. Me preocupaba ser demasiado viejo para aprender nuevas habilidades. Y sobre todo, me aterraba el fracaso. A mi edad, un fracaso parecía definitivo, como si no tuviera tiempo para recuperarme. Mi esposa, Ana, inicialmente estaba preocupada. No por falta de apoyo, sino por preocupación genuina. Teníamos una hija que pronto iría a la universidad. Teníamos una hipoteca. Habíamos construido una vida basada en cierto nivel de ingresos. Pero Ana me sorprendió. Después de procesar el shock inicial, me dijo algo que nunca olvidaré: prefiero ajustar nuestro estilo de vida que verte marchitarte por dentro durante los próximos 20 años, punto. Lo que distingue a quienes logran reinventarse exitosamente no es la ausencia de miedo o de obstáculos. Es su enfoque estratégico y progresivo. El error más común es pensar en términos de todo o nada. La reinvención exitosa raramente es un salto al vacío. Es una transición planificada. Mi primer paso fue pragmático. Me inscribí en un curso nocturno de gastronomía profesional. 2 veces por semana, después del trabajo. Era agotador, pero esas horas eran las más energizantes de mi semana. Mis compañeros eran veinteañeros. Al principio fue intimidante y algo humillante. Ellos tenían reflejos más rápidos, aprendían más rápido. Pero pronto descubrí que yo tenía otras ventajas: disciplina, capacidad de organización y una apreciación más profunda de la oportunidad. Simultáneamente, comencé a planificar financieramente. Redujimos gastos innecesarios. Calculé cuánto necesitábamos realmente para vivir cómodamente versus lo que gastábamos por costumbre o estatus. La diferencia fue sorprendente. Después de 6 meses de formación, negocié con mi empresa pasar a tiempo parcial como consultor. Fue un paso crucial. Mantenía un ingreso reducido pero estable, mientras ganaba tiempo para practicar y explorar mi nueva dirección. Comencé cocinando para eventos familiares y de amigos. Luego para eventos corporativos pequeños. Muchos de mis primeros clientes fueron antiguos colegas del mundo financiero. Irónicamente, mi antigua red profesional se convirtió en la base de mi nueva carrera. El verdadero salto ocurrió a los 18 meses de haber comenzado mi formación. Un pequeño local se puso en alquiler en nuestro barrio. Era modesto, necesitaba reformas, pero tenía potencial. Hicimos números, evaluamos riesgos. Mi formación financiera resultó invaluable, irónicamente. Entendía de proyecciones, flujos de caja, puntos de equilibrio. Decidimos invertir nuestros ahorros y un pequeño préstamo en crear un restaurante de comida orgánica y sostenible. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba 14 horas diarias. Hubo momentos en que dudé seriamente. Un día particularmente difícil, estaba tan agotado que me senté en la cocina vacía y me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. Pero gradualmente, las cosas empezaron a funcionar. Construimos una clientela fiel. Creamos un menú que reflejaba mi pasión por ingredientes locales y sustentables. No nos hicimos ricos, pero establecimos un negocio viable. Hoy, 5 años después, nuestro restaurante, Raíces, es rentable. Trabajamos duro, pero es un trabajo que amo. Mi salud mejoró dramáticamente. Ya no tengo úlcera. Duermo bien. Y lo más importante, cada día siento que estoy exactamente donde debo estar. Mi hija Lucía, que ahora está en la universidad, me dijo algo hermoso hace poco: papá, te veo y pienso que nunca es tarde para ser quien realmente quieres ser. Eso vale más que cualquier ascenso o bono que hubiera conseguido en mi antigua vida. La historia de Carlos nos ofrece más que inspiración. Nos ofrece un mapa. Analicemos las estrategias clave que hacen posible reinventarse después de los 40.
Primero, identifica tus habilidades transferibles. El error más común es pensar que empiezas de cero. Carlos utilizó su experiencia en gestión financiera, análisis de datos y liderazgo en su nueva carrera. Tu experiencia anterior no es un lastre, es un activo valiosísimo que te diferencia. Segundo, planifica una transición progresiva. Raramente es viable o necesario abandonarlo todo de golpe. Carlos creó un puente de 18 meses entre su antigua y nueva carrera. Esto reduce dramáticamente el riesgo y el estrés. Tercero, aprovecha tu red existente. A los 40 más tienes una ventaja enorme que no tenías a los 20, décadas de conexiones personales y profesionales. El 64% de los cambios exitosos de carrera después de los 40 utilizaron contactos de su carrera anterior como primeros clientes o referidos. Cuarto, y quizás lo más importante, reconoce que el mayor obstáculo es mental. No son las finanzas, ni las habilidades, ni la edad. Es la narrativa que te has contado sobre lo que es posible para ti. A los 40, 50 o 60 años, aún tienes décadas productivas por delante. Tu experiencia vital te da profundidad. Tu conocimiento del mundo te da contexto. Tu red te da recursos. Lo único que necesitas cambiar es tu convicción de que es posible. La reinvención después de los 40 no es solo posible, puede ser el capítulo más gratificante de tu vida. Como vimos con Carlos, el camino no es fácil ni rápido, pero es absolutamente viable. El tiempo pasará de todas formas. La pregunta es, ¿quieres estar en el mismo lugar? Esta semana, te invito a dar un primer paso pequeño pero significativo. Dedica una hora, solo una hora, a identificar qué actividad te genera auténtica energía. No la que crees que deberías hacer, no la que impresionaría a otros. La que hace que pierdas la noción del tiempo cuando la realizas. Luego, identifica un paso mínimo para explorarla más profundamente. Podría ser un curso online, una conversación con alguien en ese campo, o simplemente leer más sobre el tema. El objetivo no es un cambio inmediato, sino abrir la puerta a posibilidades. Comparte en los comentarios, ¿qué pasión has postergado que podrías retomar hoy? ¿Qué pequeño paso podrías dar esta semana? Recuerda, tu experiencia no es una carga, es tu mayor ventaja. No es tarde para escribir un nuevo capítulo. La mejor versión de tu historia puede estar esperando justo del otro lado del miedo. No olvides que tu mejor vida comienza cuando decides que la mereces. Nos vemos en el próximo video.